Nihal Gingiz lanza su cuarto disco, o mejor dicho, lanzó y está presentando su cuarto disco, Escalera Caracol. Es una producción que ha llevado un cierto tiempo, que seguramente ya nos dirán un ratito, y está compuesto de canciones íntegras, salvo una, íntegramente compuestas por la autora y la compositora y la intérprete de este disco, es decir, Nihal. Y para hablar, para no hacer tanto preámbulo de estas cuestiones musicales, que ya que la tenemos a la autora del otro lado, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nihal? Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de compartir con ustedes. Un placer que podamos compartir este rato musical. Me olvidé de decir esto que me pareció muy importante, que vos sabés que cuando te escuché la primera vez, lo primero que se me vino, digo, ¿qué voz tiene? Es una voz amable, pero es una voz potente. Entonces esa conjunción me encantó porque hizo que el disco lo escuchara de un tirón, que no analice tanto, que lo disfrute. Después, bueno, sí, uno escucha otras cosas y demás, pero eso me encantó. Así que acá tenés un proyecto de fan Muchas gracias. de tu trabajo. Muchas gracias. Sí me considero una persona amable, humildemente, y una persona potente, así que está bueno que creo que mi voz hace match con mi personalidad. Y la verdad es que esto de pensar, o sea, de que puedas escuchar el disco así de corrido y disfrutarlo, era lo que yo más quería con el disco, ¿viste? Cuando uno piensa, ¿por qué hacer un disco en este momento histórico y qué sé yo? Yo decía como, lo que más quiero es que lo escuchen. Que sea un disco que se escuche, que sea un disco de esos que forman parte de la vida, que uno los pone cuando quiere pasar un rato, sentirse bien. Así que nada, me pone muy contenta. Hay 10 temas, seguramente una selección donde habrás pulido, habrás trabajado, hay una postproducción y demás. Ya vamos a ir a eso, pero quiero empezar por el principio, por el proto trabajo de todo esto. Quiero ir a la fórmula directamente compositiva. ¿Qué viene primero? ¿Las melodías y te pones en el piano? ¿Vienen algún tarareo, alguna cosa ahí dando vueltas, una inspiración, que estés escuchando algo y lo bajás primero en la escritura? ¿Qué es lo primero que viene? En realidad, para contestarte esa pregunta, tendría que contestarte canción por canción, digamos. Primero que nada, tendría que ser un poco de memoria, porque en realidad no me acuerdo así de movida cómo fue compuesta cada una, pero sí te diría que no tengo un método clásico, como, bueno, yo hago primero las letras o hago primero las músicas. En algún momento de mi vida, sí era más de componer todo a la vez, como que la letra y la música me venía así toda junta y después pulía. Pero en este último disco, como en esta última forma de composición, la verdad es que cada disparador fue diferente y en algunos casos sí aparecieron primero las melodías, como a partir de jugar con algunas armonías y estar en el piano. En algunos otros casos apareció primero la letra porque había alguna idea que me estaba dando vueltas en la cabeza o quería experimentar con alguna métrica en particular y entonces a partir de ese juego se fue dando. En algunas otras apareció alguna imagen, fui a un museo y vi un cuadro que me inspiró y entonces me quedé con esa idea en la cabeza. Es muy difícil de contestarte así porque cada historia compositiva tuvo su propio gen, ¿no? Su propio inicio. Respecto a que, bueno, hay 10 temas en el disco y asumo acá, como creo que le pasa a la gran mayoría de los músicos, que siempre no piensan, voy a hacer un disco de 10 temas y van a hacer todo prolijito, recortadito y pulido, sino que sale capaz una producción mucho más grande y cuando empezás a trabajar, decís, bueno, este no es para ahora, este no es el concepto. Me gustaría saber si quedó mucha producción afuera, como para decir inclusive hay para más discos, o es un trabajo de alguna manera, no te digo que pienses los 10 temas, pero que no salga de esa cantidad aproximada. Esa pregunta puede tener dos respuestas. Por un lado, te cuento algo así como de la cocina total del disco. El otro día estaba haciendo el registro de las canciones para Sadaic y entonces me metí en la carpeta que se llama Canciones Nuevas, o sea, ni siquiera tenía nombre del disco ni nada, para bajar las partituras, para terminar de editarlas en el formato que ellos te piden. Y entonces, en ese trabajo, vi
todas las canciones que fueron quedando fuera en el tiempo. Y dije, acá hay material, ¿viste? Canciones de las que me había ido olvidando a lo largo de este tiempo, porque no volví a esa carpeta porque estaba trabajando sobre las 10 en las que estaba trabajando, digamos. Entonces fue divertido porque como que después de cerrar todo el ciclo, volví al principio y vi, bueno, lo que había quedado fuera, y fue interesante. Y por el otro lado, te diría algo así, o sea, si bien suena medio frío pensar en yo quiero hacer un disco de 10 canciones, la verdad es que yo lo tenía bastante claro, pero por una razón muy sencilla, que es que no podía evitar cierta cuestión que yo llamo generacional. Después vos me dirás si estás de acuerdo o no, porque es un poco, digamos, polémico. Pero nos pasó esto, resulta que este proyecto empezó a gestarse más o menos entre 2020 y 2021. En algún momento de 2021, con Diego Penelas y con Mariano Fernández, que fueron quienes coprodujeron y coarreglaron el disco conmigo, dijimos, bueno, vamos a grabar un EP, ¿no? Un disco chiquito de 3, 4 canciones, que eran algunas de las canciones que después terminaron integrando este disco. Empezamos a avanzar en este proyecto y de grabar el disco chiquito, y en un momento yo me di cuenta de que no quería hacer eso. Que yo todavía soy de la generación que escuchamos discos enteros. Yo misma escucho discos enteros, me cuesta mucho todavía este asunto de los singles, de los lanzamientos individuales. Entonces, sí, yo tenía claro que prefería esperar unos años más para que todo estuviera maduro y sacar un disco con formato de disco, porque a mí, en lo personal, me costaba identificarme con ese otro formato y me parecía muy difícil que yo pudiera defender un formato con el que yo no me identificaba. Entonces tenía bastante claro que necesitaba 10 canciones que tuviera cierta duración y que tuviera cierto vaivén en el ánimo, digamos, que fuera medio un viaje, ¿no? A mí me interesa mucho hacer discos en movimiento, que se puedan usar para hacer cosas. O sea, cuando yo grababa el disco me imaginaba a la gente viajando, limpiando su casa, haciendo sus cosas con la música de fondo. Y a mí me parece que para hacer eso hay que pensar en una cierta duración y en una cierta solidez del material. Entonces, dentro de todo, digamos que sí lo tenía bastante en mente. Bueno, en eso coincido con vos, con el tema de lo que sucede ahora, que es un formato, creo, más o menos, en realidad un formato más viejo. Esto del famoso simple que salían hace 60 años, ¿no? En un disco había un simple, se pasaba y si tenía éxito, después grababan los long play y toda la cuestión. Y ahora con lo digital es mucho más fácil, entre comillas, más fácil, producir y subir un tema a las redes y compartirlo y toda la cuestión. Después, bueno, hay otro tema que es la distribución y demás, vos bien lo sabés. Pero es cierto, pensaba mientras vos lo decías, ¿no? Que cuando uno larga un single, o sea, un sencillo y demás, o 3 o 4 temas y se larga en un año, y eso tal vez es el proyecto para en realidad que formen parte de un disco, pueden pasar los años y tal vez justamente madura de otra manera, tanto las canciones nuevas como las viejas, las que ya salieron, y al final ese proyecto queda medio raro, ¿no? Como que no se puede terminar de unir. Entonces, no sé, creo que va por ahí, ¿no? Lo que más o menos nos estás compartiendo. Sí, completamente. O sea, siempre nos interesó mucho que el disco tuviera cohesión. Es un disco muy diverso adentro, como que van pasando muchas cosas y pasa por muchos climas. El otro día un amigo me decía, lo había escuchado por primera vez y me decía, es una escalera caracol de emociones. Este disco me causó mucha gracia, pero en realidad sí fuimos buscando eso, porque las canciones medio que van acompañando la vida, ¿viste cómo es? No es que vos pones en pausa tu vida, te pones a componer y después seguís viviendo, sino que medio que la composición atraviesa lo que te pasa. Entonces, justo este disco, bueno, varias de las canciones fueron compuestas en pandemia o post-pandemia, tuve mucha movida a nivel familiar, me pasaron muchas cosas, digamos. Entonces, también esa montaña rusa es un poco el reflejo de mi propia vida, ¿no? Sin ser absolutamente autorreferencial, porque no sé hasta qué punto mi vida es interesante artísticamente hablando, pero sí me parece que eso va acompañando el proceso compositivo y en definitiva es lo que lo vuelve genuino y lo que lo vuelve imprescindible para mí. Lo digo en el sentido más narcisista, ¿no? Yo no podría vivir sin escribir. Entonces necesito hacerlo
porque si no, no soy yo. Después, mostrarlo, difundirlo, que los otros lo escuchen, ya forma parte de otra historia, ¿no? Pero hablo del proceso de la composición primario, de cuando vos de repente no tenés nada y de repente tenés una canción hecha. Hablando de las canciones hechas, contame, vos me decís que cada canción tuvo su proceso individual. Ajá. Si podemos hacer una especie de generalidad, si hay temas que te llevaron, por decir, te voy a poner tiempos exagerados, ¿no? Una canción te puede haber llevado literalmente una tarde, 20 minutos, y otra te puede haber llevado 2 meses. ¿Puede ser así? Recontra, sí. Hay una canción, Monstruos en Casa se llama. Creo que la empecé, no me quiero equivocar, pero creo que la empecé en 2012. La tuve años dando vueltas, ahí parada, ¿no? Como, bueno, tenía un estribillo que me interesaba, pero no sé qué, bla, bla, bla. Y la tenía ahí, pero por algún motivo siempre me volvía, ¿viste? Como que no me dejaba tranquila del todo. En 2017 estaba haciendo un taller de composición, había que llevar algo para el día siguiente, la típica de no hice la tarea, y dije, ¿qué llevo, no? Agarré esa idea porque ya la tenía empezada, y era más fácil que empezar algo de cero, y la refloté. Estoy hablando 2017. Y ahora, para el disco 2023-2024, la terminé de redondear. O sea, estamos hablando una franja de tiempo que ocurrió entre 2012 y 2024, cada momento con sus elementos. Y después, otra de las canciones, por ejemplo, El Detalle. Me acuerdo, venía de un museo, es esta que te digo que vi un cuadro y disparó la idea. Venía hablando con un amigo y le decía, mirá, necesito terminar esto para mañana, me voy a tomar un café y cuando me pare, la canción tiene que estar hecha. Y bueno, la escribí en lo que duró el café, más o menos, porque estaba un poquito urgida de tener ese material listo, ¿no? Porque tenía la idea, el concepto en la cabeza y me faltaba bajarlo a palabras. Después le agregamos una estrofa por una cuestión de la estructura de la canción que necesitaba una estrofa más, pero digamos, la parte principal, ¿no?, de la canción fue escrita en media hora. Algo que me llamó la atención, voy a ir otra vez a los discos anteriores, por ejemplo, al Sentido Contrario, que es un disco que dura en promedio 1 hora, ¿no? Sí. Y que hay como temas más extensos, que no sé si te has tomado ahí una cuestión más de explorativa y demás, y después volviste a Pequeñas Eternidades y el de ahora, Escalera Caracol, en general dura aproximadamente cada uno media hora. ¿Eso también fue una cuestión creativa? ¿Fue más de practicidad musical? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Porque me llamó la atención, porque hay un trabajo, obviamente, el hacer un tema más largo, el trabajo de producción y todo lo que puede añadir es mucho más extenso y más trabajoso, tomando la palabra, pero bueno, quería saber desde ahí. Sin dudas. No estoy segura. Yo estaba pensando en eso justamente el otro día, porque por una cuestión de Spotify tuve que escuchar los discos viejos y pasar las letras. Y estaba pensando justamente en eso. Yo creo que la extensión de Sentido Contrario, que fue mi segundo disco, salió en el año 2010, tiene 15 canciones y dura, 1 hora, más o menos. Y yo creo que tiene que ver con que en 2010, o sea, hace casi 15 años, se usaban otras cosas. De movida no había tanto redes, estábamos en otro ritmo y las canciones eran más largas porque podían. Entonces también nuestras propias cabezas estaban seteadas para componer cosas más largas. Y hoy en día, quieras o no, digamos, la moda o la misma industria te va influyendo para que vos compongas de determinada manera o pienses las estructuras de las canciones de determinada manera. Como te decía antes, yo trabajé en coproducción con Mariano Fernández y con Diego Penelas. Cuando le llevé los demos de las canciones, los primeros demos estaban tocados a piano y voz, y trabajamos mucho esto porque ellos decían que las canciones les quedaban cortitas, o sea que así como las escuchás vos, las escuchás en estructura alargada. Si hubieran sido como las pensé originalmente, eran más cortitas todavía. Como te decía recién, viste, por ejemplo, una canción le agregamos una estrofa entera de letra. Y así todo yo lo escucho ahora y digo, qué cortita. Pero yo creo que tiene que ver con un momento histórico, viste, que los discos se van acomodando a su momento, y un disco como Sentido Contrario, o sea, casi 15 años después, hoy sería imposible. Pero para el momento que lo hice, estaba muy normal. Si lo comparás con otros discos de la época, también vas a ver que eran mucho más largos que discos de los mismos artistas hoy.
Con respecto a géneros, estilos y demás, hay como ciertos lugares donde yo te noto muy cómoda, algo medio yaceado, medio rioplatense, también algo folclórico, hay ritmos latinoamericanos también, ¿no? Quería ir justamente a tu momento primero, ese en el que primero sos música, me dijiste. Primero música, después locutora, después fue una audióloga, me habías dicho, fuera de aire. Bueno, ahora que viene esa línea, me gustaría ir a esas influencias. ¿Qué discos, CDs, cassettes estaban dando vueltas en tu casa que vos decís, bueno, estos quedaron y por ahí ahora te acompañan, andan dando vueltas tal vez en alguna biblioteca, en la mesa de luz, en algún lado? Sí, claro. En mi casa se escuchaba mucha música. Mis padres no son músicos, pero mi hermano mayor sí, mi hermano. Entonces, bueno, había ya de por sí una influencia grande. Yo siempre digo que mi formación musical empezó en el auto. Nosotros a veces íbamos de vacaciones a la costa y la regla era que cada uno podía elegir un disco, ¿no? Entonces mi mamá elegía un disco, mi papá elegía un disco, mi hermano elegía un disco, yo elegía otro. Y entonces eso te obligaba a escuchar música muy diversa. De repente entrabas en la preferencia de cada uno. Eso fue muy interesante en cuanto a mi formación musical. Discos que dieran vueltas, te puedo decir mil. De Mercedes Sosa, de los Beatles, no sé, hay, pero muchísimos, muchísimos. Yo tendría 9, 10 años cuando salió El amor después del amor, de Fito, y me acuerdo una vuelta lo estaba escuchando mi hermano, yo pasé por la puerta de la habitación, escuché lo que le estaba escuchando y dije, ¿qué es esto? Y volví rápido a ver qué era porque me pasó algo en la cabeza, ¿no? Dije, yo quiero hacer algo así, quiero cantar y tocar el piano y hacer las canciones, y como, bueno, bastante parecido a lo que terminé haciendo. Entonces, en cuanto a las influencias, te diría que sí, o sea, tengo mucha influencia del folclore, mucha influencia de la música nacional, del rock nacional. Serrat también, viste, ese tipo de tradición de cantautores. Y por el otro lado, ya más grande y eligiendo más, digamos, ya como música, mucho de el Cuchi, digamos, toda esa corriente del folclore más nuevo y mucha música brasileña y latinoamericana. Así que soy medio una licuadora de influencias y también mismo para trabajar la producción del disco, trabajamos con mucha referencia de otras músicas. Entonces, el proceso de producción que llevó, te diría casi un año, de juntarnos los tres y hacer un intercambio de ideas y un intercambio de información, mucho de ese tiempo lo pasamos escuchando cosas. Y entonces creo que todo eso se refleja en el disco, se puede ver de alguna manera. Y volvimos mucho en esa búsqueda de influencias, o en esa búsqueda de referencias, a la música de la infancia de cada uno de nosotros. O sea, porque pasamos desde, no sé, Regina Spektor hasta Perales, como, ¿no? En una curva así. Y la verdad es que estuvo buenísimo, buenísimo como formación también para ver la data que traía cada uno y la historia de la que venía cada uno y mezclar todo eso. Y me parece que todo eso está en el disco. El otro día justamente una amiga me decía, veo mucho de Bebel Gilberto en el disco, ¿no? Es una cantautora brasileña. Y la verdad es que yo no lo había pensado en absoluto, pero ponele que cuando tenía 18, 20 años escuchaba a Bebel Gilberto todo el día. Y de golpe fue como, cierto, ¿no? Como se ve que en algún lugar quedó y a ella le resonó. O sea, el tema de las influencias es maravillosa, porque si bien no se ven a simple vista, espero. O sea, no es que vos escuchás mi disco y decís, es re Fito o es re Drexler. La verdad es que toda esa música que consumo está dentro de mí, la llevo porque es parte de mi vida, es parte de mi día a día. Entonces, lo lógico es que uno se siente al piano y toda esa información se le venga encima, es parte de la cultura, digamos. En tus discos se caracteriza esta cuestión de que hay todos temas propios, pero aquí, en esta escalera tan particular, existe un tema que sería una reversión, ¿no? Estamos hablando de Fix You de Coldplay con una impecable pronunciación en inglés. Entonces, quería saber por qué tomaste la decisión de que entre este tema de Coldplay. Bueno, la historia fue así, la decisión vino tomada por muchos lugares diferentes. Resulta que, por un lado, Fix You era una canción que yo tocaba en vivo
¿no? Hace algunos años. La tocaba con el piano, disfrutaba de hacerla, ¿no? Caía simpática, pasaban cosas. Me gusta mucho la canción. Me parecía que acompañaba muy bien el mensaje general del disco, que va mucho sobre el cuidado y sobre el acompañar. Entonces, Fix You reunía varios elementos de los que a mí me interesaba transmitir con este disco. Y por el otro lado, me pasó algo que fue que cuando este proyecto empezó a gestarse, ahí como por 2021, empecé a hacer streaming en una plataforma, empecé a hacer música, shows de música en una plataforma. Y entonces eso motivó que yo entrara a tener contacto con mucho público extranjero y empezara a comunicarme en inglés como parte de mi trabajo. Entonces, como medio que eso posibilitó el hacer este disco, me parecía que estaba bueno grabar algo en inglés como forma de cerrar el círculo. Empezó ahí y bueno, y acá está hecho. Gracias por lo de la pronunciación, le puse mucha pila. Es la primera vez que grabo en inglés, nunca había grabado antes y me preocupaba bastante que estuviera bien pronunciado. Por suerte, mi novio es profe de inglés y me estuvo ayudando un poco, así que eso facilitó bastante las cosas. Y un poquito también, por último, me parecía que Fix You podía resultar una buena sorpresa, algo que quizás no se esperaba tanto que yo hiciera. Entonces, me parecía que una forma así medio de sorprender, ¿no? Y por estos poquitos días que lleva el disco, me parece que viene funcionando porque la gente está realmente sorprendida. Estimada, para concluir esta charla, me gustaría que nos recuerdes tus redes sociales y dónde podemos escuchar tu material musical. Me pueden seguir en redes sociales, me encuentran como Mijal Guinguis en todos lados, en Instagram, Facebook, YouTube, donde quieran. Y el disco está disponible para escucharse en todas las plataformas. Recuerden, lo encuentran como Escalera Caracol. Excelente. ¿Hay alguna presentación próxima? Seguramente la primera va a ser ahí en Buenos Aires, por lógica, pero no sé si tenés pensado, proyectado, si ya lo has hecho antes, hacer alguna pequeña gira por ahí, por alguna provincia. Estamos pensando en una presentación para el año que viene. La verdad es que la prioridad fue que el disco salga, se escuche, gire un poquito. Por eso no quisimos apurar la presentación ahora. Sí, seguramente la hagamos el próximo año. La idea es girar por el país también un poco. Con los otros discos tuve la oportunidad de viajar bastante. Espero que con este también. A Córdoba nunca fui. Es una deuda pendiente, así que en cualquier momento me aparezco por allá. Excelente, entonces. Mijal Inguis, muchísimas gracias entonces por el contacto, todos los éxitos en esta escalera Caracol y ojalá que sea hasta la próxima. Muchas gracias, igualmente.